Auspician. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Pasión por hacer. Pasión por Rafaela. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela. Lonera San Luis. Siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Sóboli 404. Metalúrgica Oscar. Arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Librería y papelería La Oficina. Los mejores precios. Vení y sorprendete. Colón 114. SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno Maderas, conscripto Subrigen 313, teléfono 578-336. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la noche del viernes, bienvenidos a Historias Sencillas. Hoy vamos a estar recibiendo, y lo hacemos por primera vez, a un invitado que en las anteriores ediciones de Historias Sencillas estaba la idea de invitarlo. No por la actividad que hoy desarrolla, pero sí por algo que a él lo apasiona. Sabemos que, y de hecho hemos tenido algunas charlas cuando hacíamos el programa A Mi Manera, en el domingo a la mañana, alguna charla referida a San Martín, ¿no? Algo que me parece que lo apasiona, pero ahora le vamos a preguntar. Él es el secretario de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Guillermo Sainz. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy grato estar por primera vez aquí en este lugar, en esta mesa de café. Es un gusto, un gusto. Nosotros, yo recordaba recién esto de la charla que tuvimos en la radio, precisamente hablando de San Martín, que me parece que es algo que lo tiene incorporado, algo que le gusta, algo que ya vamos a estar hablando de eso precisamente. Pero siempre como cada cosa, como la vida misma, empezamos por el principio, ¿no? ¿Usted nació aquí en la ciudad de Rafaela? Sí, yo nací en Rafaela el 12 de octubre. Falta poquito para el cumpleaños. Por supuesto, la historia está incorporada a mi vida en la propia fecha de nacimiento. ¿Sí? Nací en Rafaela. Yo soy el tercero, somos 3 hermanos, 2 hermanas mujeres mayores que yo. Mi padre era rafaelino y falleció aquí en Rafaela. Mi madre falleció hace apenas un año, el 9 de septiembre. Mi madre era de nacionalidad libanesa. Mire. Y nunca se nacionalizó argentina. Así que tengo un origen mitad español, mitad criollo y mitad de árabe. ¿En qué calle nació aquí en la ciudad de Rafaela? Yo nací en la calle Buenos Aires, al 500. Buenos Aires casi esquina Tucumán. Es una cortada, 2 cuadras. Son dos cuadras. ¿Sabe qué? Mire, ahí vivía, y a lo mejor usted lo conoció, Sebastián Sánchez, un chapista, impresionante hombre, sí, en todos los aspectos, buena gente, y uno de los chapistas más que yo conocí en Rafaela, más detallista. Él le hizo la coupé que tiene el flaco Galliesi. Ajá. Y hizo una imitación de una Ferrari, creo que se la había hecho para Manera, me parece, sí, de la que había tenido Fangio. Un artesano de la chapa, vivía precisamente en la primer cuadra de la Cortada Buenos Aires. O sea, usted vivía más cercana a la calle Tucumán, él vivía más cerca. Nosotros vivíamos casi en la intersección con la calle Tucumán. Ahí vivimos casi 32 años. Y ahí transcurrieron los años más felices de nuestra infancia, porque nosotros, mis hermanas y yo, tenemos respecto a nuestra infancia en ese barrio, que en ese momento se llamaba Barrio Alberdi. Ahora creo que está dentro del 30 de octubre. El 30 de octubre, claro. Pero
la verdad que fueron años muy felices. Mi padre, desgraciadamente, falleció tempranamente. Yo perdí a mi padre cuando yo estaba en primer año de la escuela secundaria. 12, 13 años. Sí, 13 años. Papá falleció un 29 de mayo del año 68. Él había nacido el 25 de mayo. Y yo soy hijo de un padre grande, de un padre mayor, quizá por eso también partió tempranamente. Mi madre no, mi madre era una mujer más joven. Y en este momento que estoy recordando, aparte de los momentos tan felices, hace ya bastante tiempo, yo me siento como muy agradecido por los padres que tuve. Porque mis padres eran gente de trabajo, sin bienes. Cuando digo sin bienes materiales. Con un gran bien que fue la educación que nos dieron, a los tres. Sin sobreactuar, sin sentarnos y sermonearnos, pero hubo un testimonio claro de cómo había que vivir. Y gracias a Dios, ese testimonio claro de mi padre y de mi madre nos han servido para vivir con dignidad y con decencia. Una gran herencia eso. Una gran herencia. Y mi papá, no tenía más que parte de la secundaria terminada, mi madre también. Y sin embargo, de mi viejo yo he heredado, gracias a Dios, algo que algunos, quizá en esta charla más íntima lo puedo decir, una gran precisión en el uso del lenguaje escrito y oral. Papá escribía bien, él trabajaba en YPF, en el momento en que las empresas públicas eran empresas muy prestigiosas. Él vino a Rafaela a trabajar como inspector de YPF y murió aquí. Y mi papá era un tipo muy ordenado, muy meticuloso con los papeles, muy preciso en la escritura y también muy preciso en el lenguaje oral. Y probablemente por ahí vino mi gusto posterior por la educación, porque la educación siempre digo esto, es esencialmente una actividad de comunicación. Los docentes somos comunicadores. Cuando un docente tiene dificultades para comunicar, está en algún problema. Así que yo eso le agradezco mucho a mi viejo, además de su vida en sí, lo que te decía recién, el testimonio personal, y a mi vieja un gran sentido de familia. Mi mamá era árabe. Nosotros vivimos la infancia con mi abuela materna, mi madre era la única hija, y mi abuela Zaide vivía con nosotros. En casa se comía todo tipo de comida árabe, kepi, empanadas, sí, incluso el kepi crudo, que ahora nosotros no lo comemos. Y la cocina, y el que mi abuela nos cocinara y que mamá nos cocinara, para nosotros ha sido como una señal muy fuerte del sentido de familia, y por eso el agradecimiento siempre tenemos por ellos, ¿no? Y imagino la primaria, teniendo en cuenta el barrio, la Escuela Alberdi. No, yo hice la Escuela Alberdi, en la Escuela Alberdi solamente hice el jardín de infantes. Luego nosotros somos los tres, somos fanáticamente normalistas. Sí, nosotros fuimos a la escuela, se llamaba Escuela Normal Domingo de Oro. Y ahí hicimos la primaria y la secundaria. Mi hermana mayor alcanzó a egresar como maestra normal, porque en ese momento el magisterio era un rango que se obtenía con la escuela secundaria. Ya cuando ingresé yo, a comienzos del 70, eran bachilleres, era bachiller. Y fuimos a la escuela normal en la época en que la escuela normal era una escuela que lo sigue siendo, pero ahora no existe como complejo educativo, ya no existe. Ahí hay 2 o 3 escuelas cohabitando en un mismo espacio. Exactamente. Nosotros fuimos a la escuela normal cuando el director era Virgilio Cordero, a quien tanto también le debemos quienes hemos sido sus alumnos, porque la escuela normal es otro gran ámbito de mi formación. Mis padres, la escuela normal, con la presencia de Virgilio Cordero, que fue realmente me permito decirlo de modo más callejero, un tipo que tenía muy claro por dónde iba lo que hoy tanto sabe de la innovación en materia educativa. Usted sabe que es muy particular que ha pasado en ese tiempo donde hubo docentes que han marcado todo un tiempo, ¿no? Sí. Uno puede hablar de Verdú también, ¿no? Sí, claro. Que han marcado un tiempo y que ha quedado y que ha perdurado en todas las generaciones. Sí. Se ha trasladado. A propósito, la escuela está por cumplir 100 años ahora, ¿no? El año que viene cumple 100 años y tenemos ahí
A través de Facebook tenemos un grupo y vamos colocando fotografías y bueno. incluso están convocando permanentemente a encuentros semanales para ensayar a modo de un gran coro la marcha de la escuela, bueno. la vieja marcha de la escuela. No, le decía que ahí hay un segundo ámbito muy importante en mi formación, que fue la escuela normal. Y rescato la figura de Cordero y también quiero recordar la figura de mi maestra de primaria, que fue la señorita Clides Bruera, una gran maestra. Le diría que lo que mejor aprendí, o aquello que me marcó más a fuego a mí, a nivel de lecturas, de mejoramiento del lenguaje, lo tengo vinculado a la escuela primaria. Tuvimos una gran maestra, también una maestra muy preocupada por nosotros, por sus alumnos. En ese momento se hacía la experiencia de poner... A nosotros tuve a la señorita Bruera como maestra desde segundo grado hasta sexto, no había séptimo. Prácticamente toda la escolaridad primaria en manos de una única maestra que nos imprimió un estilo muy importante, que ha sido el fundamento para seguir creciendo después en los niveles posteriores. Y ahí, ahora que estoy hablando con vos, lo pienso más, seguramente se fue definiendo mi vocación más fuerte por la vida educativa, que después se fue consolidando y de la que, gracias a Dios, nunca he dudado de que si hay algo que me gusta hacer y que si hay un ámbito en el que me siento cómodo, es el ámbito de la educación, en las instituciones educativas. Bueno, yo ahora por mi función en la municipalidad no estoy haciendo. No. Y la escuela secundaria la he dejado ya hace muchos años, en el año 2006. Pero continúo trabajando en alguna facultad, en la universidad o en el Instituto del Profesorado, con un número de horas muy chico, que lo hago fundamentalmente para no perder el contacto con la realidad, pero hoy mi función así central está puesta en la Secretaría de Educación del municipio. Pero ahí en la escuela normal hay un ámbito de formación para mí fundamental, como lo ha sido para muchos rafaelinos, y en ese sentido hay que destacar que Rafaela ha tenido y tiene todavía una tradición pedagógica de excelencia, sobre todo en el ámbito de las escuelas públicas. Todas las escuelas son muy buenas, pero quiero decir, una vez ve que en otras realidades escucha que la escuela pública está como muy descuidada, que los padres hacen esfuerzos para llevar a sus chicos a un colegio privado. Rafaela siempre ha tenido y tiene y mantiene con un enorme esfuerzo de las comunidades educativas una tradición pedagógica ejemplar, de mucha calidad, de mucha dedicación. Uno ve en muchas escuelas de Rafaela los docentes generando propuestas y proyectos de innovación educativa que son realmente destacables. Que por otro lado también viene unido al trabajo en conjunto que se hace en esto de mantener también los espacios físicos, ¿no? Que tiene que ver con una política de Estado que ha venido acompañando desde todos los gobiernos. Esto ha sido de gran interés y precisamente algo que a mí me parece que ha sido muy importante y no sé si se le ha si se ha tomado en cuenta esto desde los medios, la posibilidad de la llegada de la educación desde la facultad pública que va a llegar aquí Rafaela, que ya está en realidad. Ya está. Y me parece que eso es muy importante y no sé si se tiene, si esto la gente lo ha entendido, ¿no? De la importancia que es eso. Sí. Y sobre todo hacia dónde va a ir dirigido, que no se va a estar encimando con otras cosas, que va a estar dirigido sobre todo a la producción, ¿no? Me parece muy importante eso. Y en esto hay que destacar el trabajo que se ha realizado desde lo político en todos los aspectos, ¿no? Desde cualquier lugar. Sí, la verdad que la llegada de la Universidad Nacional de Rafaela es realmente un hecho por demás auspicioso. Creo que el trabajo que ha hecho ahí el diputado Omar Perotti ha sido muy importante, porque si uno no gestiona y no está sobre las cosas no suceden. Sin ninguna duda. Hay que conseguir la adhesión de las otras bancadas. Es todo un trámite bastante importante de consenso y de acuerdos que Omar llevó adelante y que terminó con este éxito, que es que la universidad, si Dios quiere, en el 2016 empieza su actividad académica aquí. Y también decir que en los últimos años Rafael ha ido como consolidando un perfil de ciudad más universitaria. Nosotros tenemos en este momento
entre institutos terciarios y universidades de gestión pública y privada, 7 centros universitarios. Bueno, también tenemos una delegación de la Universidad Nacional del Litoral que ofrece posgrados. La verdad que nosotros de a poco nos vamos a ir dando cuenta de la verdadera conversión que produce eso en la ciudad, porque no es solamente que cambia la posibilidad de estudiar. Esos estudiantes que vienen a Rafaela, porque Rafaela a partir de aquí lidera una región muy importante en materia educativa, esos estudiantes que acuden a Rafaela en busca de satisfacción de una necesidad educativa, gastan en Rafaela, salen en Rafaela, alquilan departamentos o casas en Rafaela. Esto le da a la ciudad un dinamismo muy importante al que va asociado un segundo aspecto. Los jóvenes también le ponen a la cultura ciudadana una impronta distinta. Sin ninguna duda. Ese predominio de una población joven empieza a producir otro tipo de demandas y de exigencias que a los gobiernos locales también los van obligando a tener propuestas para los jóvenes. Porque, mira Miguel, hay 3 cosas que yo leí un estudio hace pocos días sobre el comportamiento de los jóvenes, ¿no? Un estudio muy serio que publicó la Universidad Católica Argentina. Y el estudio dice que hay 3 cosas básicas que hoy están diferenciando a los jóvenes. Por un lado, se vinculan de otro modo con el conocimiento. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, hace que sea necesario resignificar lo que estamos haciendo en las escuelas, porque hoy los jóvenes toman contacto con el saber antes que estar en la escuela. Sin ninguna duda. La mayoría de los, muy frecuente escuchar decir que dicen las maestras del jardín, ya llegaron alfabetizados, ya conocían tal cosa, hay un acceso más rápido al conocimiento. Los jóvenes mantienen esa vinculación. Entonces, en el caso de la enseñanza universitaria, esto implica que hay que resignificar, por ejemplo, el tema de la presencialidad. ¿Es necesario que todo se haga de ese modo? Podemos pensar en el dictado de clases y en la puesta en común de otro modo que no sea el presencial. Segundo, actúan de otro modo en el espacio público los jóvenes. Eso es muy evidente. Vemos que los jóvenes, el espacio público es un espacio muy activo. Corren, caminan, toman mates, ocupan pintan, los espacios. Los ocupan gratamente, ¿no? Sí, Se sin ninguna duda. Después podemos discutir cuánto falta en términos educativos para que ciertos malos hábitos no se expresen en el espacio público. Pero estamos rescatando lo que tiene de valioso. Y lo tercero que ha cambiado en los jóvenes... Yo ahí, perdóneme, ¿no? Sí. Yo dirigiría más esto, en todo caso eso, fortalecer la cuestión familiar, que no tiene que ver con la educación de la escuela, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa que nosotros siempre decimos, y es esto de que siempre se habla de los jóvenes y en realidad los jóvenes que, buenos o malos, son consecuencia de una sociedad o de los mismos adultos, ¿no? No llueven chicos malos ni chicos muy buenos. Son chicos que se van formando o deformando desde un lugar, ¿no? Sí. Me permito hacer una aclaración antes de continuar. Sí, esto que vos decís me hace mucha gracia cuando a veces las personas dicen, pero che, qué suerte tuviste los hijos que te tocaron. No, a mí no son los hijos que te tocaron. No. Los hijos que te ocupaste en criar. Claro. Porque el mejor ejemplo es lo que hablaba usted de su papá y su mamá. Claro, la gente no viene grande y virtuosa y cumplidora por la fuerza del paso del tiempo. Hay que hacer un esfuerzo concreto de seguimiento, de acompañamiento, que después fructifica en personas más responsables, más adultas y más sensatas. ¿No? Y te decía, son 3 cosas que los jóvenes tienen como distintas. El modo en que se vinculan con el conocimiento, el modo en que ellos actúan en el espacio público, y el tercero, los estilos de crianza que ellos van definiendo. Ya el tipo de vínculo, ya son hijos de familias distintas. Y por lo tanto plantean modos de vinculación, de pareja, de matrimonio, de familias diferentes. Entonces, evidentemente la presencia de jóvenes en la ciudad, porque hay muchas universidades, porque hay una oferta, la verdad, bastante plural, digamos que Rafaela hoy tiene un abanico de alternativas bastante importante, de opciones educativas, hace que tengamos que pensar siempre en que la ciudad se va a transformar mucho. Quizá no vamos a notar enseguida, porque los cambios, cuando son cambios culturales, no son cambios rápidos. Uno nota con el tiempo que esa conversión cultural de la que hablamos recién, uno de repente toma conciencia que aconteció y que se instaló
y que le dio a Rafaela o a la ciudad un perfil diferente. De hecho nos pasó a nosotros. Sí. Nos pasó a nosotros, advertimos de golpe lo que estaba ocurriendo, lo que ha cambiado. Sí, Rafaela ha cambiado notablemente como ciudad, una ciudad de 100.000 habitantes con esta presencia de centros universitarios que nos están poniendo en contacto con jóvenes que están cambiando, entiendo yo, es bastante evidente, no digo la cultura completamente, pero los hábitos, las posibilidades. Así que yo creo que la llegada de la Universidad de Rafaela, volviendo a lo que inició tu planteo de la Universidad Nacional, es realmente un hecho por demás auspicioso, en el que, bueno, hubo mucho esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, decíamos antes, de Omar, de Perotti, de trabajar por esto y de ocuparse de esto, y el gobierno local que ha hecho una fuerte apuesta a acompañar. Nosotros en Rafaela hemos constituido un consejo universitario que es un ámbito que no está en muy pocos lugares, hay un ámbito donde nos sentamos a concertar políticas comunes, porque cuando empiezan a haber muchas universidades, también nos empezamos a pisar la ropa. Las ofertas académicas se superponen o no. Entonces es necesario trabajar mucho en un ejercicio de consenso y de acuerdo para que la oferta educativa que le ofrezcamos a Rafaela y a la región sea una oferta plural, que no implique que tres estemos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y algo muy importante que nosotros ponemos en valor desde el gobierno municipal, que la oferta de las universidades y de los institutos vaya teniendo contacto con el perfil productivo de Rafaela. Porque si bien la universidad no está solo para satisfacer esa demanda, no es menos cierto que entre la universidad y el lugar en el que está inserta hay una relación. Que la universidad no solamente enseña, da títulos, sino que produce conocimiento. No hay universidad sin investigación. Si no se produce conocimiento, la universidad está careciendo de algo. Así que también por eso va a ser importante, porque estas universidades van a ir trayendo investigadores que van a generar trabajos de campo y de investigación que seguramente van a dar respuesta a demandas del sector productivo y del sector económico de la ciudad. Uno puede hoy, como ciudadano, decir, más allá de la inseguridad, que es un tema que está preocupando a todos los rafaelinos, y podríamos decir que a toda la provincia, y por qué no decirlo a todo el país, ¿no? Sí. Es un tema preocupante. Creo que uno puede hablar de una Rafaela diagramada de una manera que no hay forma de desviarse. Hoy, quien fuera que esté al frente del Poder Ejecutivo no tiene manera que seguir ese camino, ¿no? Hay un empuje muy importante de todos los lugares, desde las instituciones. Los otros días hablaba de la gente que creo que se habló de gente de instituciones, no instituciones, ONG puede ser, sí, que son una cantidad enorme y que son del mismo ciudadano que está trabajando en función de eso, y las empresas y el centro comercial, y bueno, estuvimos en el programa que va a salir ahora de los dos concejales, Hugo Menossi y Jorge Muriel, y ellos también entendían esto de qué interesante es lo que ocurre en Rafaela, ¿no? Esto que ocurre con respecto a algunas cuestiones. Por ejemplo, ahora el municipio ya entregó, y no ocurre en todos lados, ya ha entregado el presupuesto, ya tiene todo cerrado. Me parece que es una prolijidad que contagia a las instituciones deportivas, ¿no? Es muy interesante esto. Una mirada que debe ser bien amplia con respecto a lo que pasa en Rafaela. A mí en esto que decís vos, Miguel, me gustaría agregar algunas cosas específicamente en el área educativa, ¿no? Sí. Yo comparto esto que vos conversabas con los concejales, con Jorge y con Hugo, respecto de que están pasando cosas muy interesantes en Rafaela. Rafaela es una ciudad que hace varias décadas está muy bien administrada. Siempre se pueden corregir las cosas. Sin ninguna duda. Nadie dice que el 100% de lo que se hace es perfecto. Como la vida misma. Como la vida misma. Es más, es saludable que uno tenga que estar permanentemente haciendo una suerte de corrección y de revisión interna para poder relanzar sus cosas hacia adelante. Y además que el funcionamiento de cada una de las instituciones, en su reclamo, en su pedido, permiten también que esto vaya hacia un lugar donde se le puedan ofrecer espacios a todos, sí, y poder complacer cada uno de los pedidos. Esto es así. Es así. Te decía con respecto a esto que vos decís que funciona bien,
Nosotros en Rafaela, por ejemplo, tenemos un sistema de apoyo muy grande a las instituciones educativas. Si bien las escuelas son de la jurisdicción provincial, la municipalidad no tiene escuelas, la lógica por la cual el gobierno municipal, en este caso el gobierno de Luis Castellano, se ocupa de la educación, es porque la respuesta es muy sencilla. Los ciudadanos que van a esas escuelas son rafaelinos. Y esto es lo que le otorga legitimidad a la intervención del gobierno municipal en la vida educativa. Digo intervención en el sentido de colaboración. Con un sentido de complementación, no de sustituir a nadie. Y ahí, por ejemplo, es realmente destacable. Rafaela es una de las 300 comunas, 41 de esas comunas entregan regularmente el Fondo de Asistencia Educativa, o FAE, que es para mejorar la infraestructura. Rafaela se encuentra entre ellas. Siempre hay alguna cosa con que la cuota se entregó un poquito más tarde, pero nosotros cumplimos meticulosamente con una comisión administradora que trabaja muchísimo y con pluralidad de representación en entregar dinero para que las escuelas estén mejor. Tenemos un fondo becario, yo siempre destaco esto. Nosotros damos becas a todos los estudiantes de los distintos niveles que lo necesiten, ¿no? Se chequea previamente. Pero lo valioso del régimen que tiene Rafaela es que el gobierno no elige al destinatario. El gobierno, ¿qué hace? Le envía a cada escuela un monto innominado, 40 becas para esta, 50. Y es el equipo directivo el que lo elige, lo cual nos exime de cualquier comentario de que estos con la plata pública hacen política partidaria. La mejor transparencia. Y yo creo que son gestos que hay que destacar. Sin ninguna duda. Nosotros permanentemente, tanto Luis Castellano como los funcionarios que somos parte de su equipo, ponemos siempre énfasis en ese punto. El dinero que nosotros administramos no es dinero nuestro, es el dinero de los contribuyentes de Rafaela que con esfuerzo pagan su impuesto. Lo menos que puede hacer un político para honrar su función es administrarlo con transparencia de medios, que es lo que nosotros hacemos. Sin ninguna duda. Guillermo, estamos en la mitad del programa y, como es habitual, tomamos un café. Así que aprovechamos para tomar el café, va la pausa, la publicidad, y continuamos. Porque lo que quiero preguntarle, y después me lo va a decir, es... Usted obviamente es peronista o justicialista, no sé. ¿Peronista? ¿Digo bien? A mí me gusta que me llamen peronista. Peronista, bien. Sí, me gusta. Lo que le voy a preguntar después es si su papá también era peronista. Pero después lo hablamos. ¿Cómo no? Vamos a un café. Con todo gusto. Auspician. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Pasión por hacer. Pasión por Rafaela. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela. Lonera San Luis. Siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Sóboli 404. Metalúrgica Oscar, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Librería y papelería La Oficina, los mejores precios. Vení y sorprendete. Colón 114. SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno Maderas, conscripto Subrigen 313, teléfono 578-336. Bueno, seguimos charlando con Guillermo Sainz, el secretario de Educación de la Municipalidad de Rafaela. Y como siempre hago en el programa, tengo que ser honesto, y lo soy, porque de eso se trata. Y además lo hago por respeto a la pantalla, por respeto a la gente, y también por respeto al invitado. Pero es algo que hablábamos con Guillermo recién, fuera de cámara, y usted me decía, cuando yo le preguntaba a su papá, me decía que se había emocionado y que le ha pasado esto de volver a un tiempo de su vida hacia atrás. Y quiero decirle que
en realidad le ha pasado a cada uno de los invitados que han pasado, y mire que han pasado muchos, y le ha pasado a todos, y creo que tiene que ver con esta cosa de que tenemos que tomarnos este tiempo del café, de la charla, y de volver a recordar esos tiempos que han sido de felicidad generalmente, ¿no? De felicidad. Sí, claro. Y donde uno, con toda la inocencia que tenía, disfrutaba de eso absolutamente. Y yo le preguntaba, usted es peronista, y lo pregunto, y tengo que ser honesto, también lo pregunto porque conozco que su papá era radical. Radical. Mi padre era radical. Y mi madre, de hecho, si bien era extranjera y no votaba, ella era muy común que ella predicara la misma fe política de su marido. Claro, así que mamá era radical. Y bueno, te decía recién, a mí me gusta más cuando me llaman peronista, pero porque me parece que tiene más que ver con la tradición esencial del espacio político al que yo pertenezco. Papá era radical, y ¿por qué no lo voy a decir? Yo era muy pequeño y papá nos hablaba muy mal de Perón, del peronismo. Pero era, Guillermo, en ese tiempo era natural, era Boca River, Perón, el justicialismo, radicalismo, era Boca River. Sí. Y había como una cuestión ahí de enfrentamiento, que por eso yo me niego hoy a cuando la gente dice que hay una grieta, porque en realidad, si hoy abrió una grieta, la grieta existió siempre. Sí, claro, ¿no? Claro. Es así. Tal cual. Entonces yo creo en estas cosas del pensamiento distinto, diferente, que era en ese tiempo mucho más fuerte, más arraigado, porque se era muy duro con el peronismo, inclusive con la misma Evita, los radicales eran muy duros. Claro. Esto es así, ¿no? Por eso digo, cuando hablamos de la grieta uno debe tener cuidado con esto. Porque por otro lado, y después vamos a entrar en un espacio, y después lo voy a dejar seguir, vamos a entrar en un espacio que me parece que es muy interesante, de la importancia de la llegada de la democracia en estos últimos 30 años, todo lo que se ha logrado. Pero vamos a seguir hablando de eso después. Cierre, le pido disculpas porque me parece que está bueno esto. No, papá era radical y debo reconocer que a papá el gobierno peronista lo trató muy mal. No Perón, como él decía, pero algún obsecuente. A papá lo echaron de la empresa YPF y lo echan unos cuantos meses antes de la revolución llamada Libertadora. A mí no me gusta llamarla Libertadora porque no nos liberó de nada. Pero a papá lo echan antes del 55, estuvo unos meses sin trabajo, y cuando el gobierno de Perón cayó, papá fue restituido y de hecho murió y se quedó trabajando en la empresa en YPF. Así que él siempre tuvo una gran bronca con el peronismo. Algo similar pasa con las convicciones religiosas, ¿no? Porque nosotros somos hijos de un papá y una mamá que para decirlo, nunca fueron muy piadosos. A nosotros nos hicieron tomar la comunión. Ahora que lo miro en perspectiva, digo, fueron muy buenos cristianos, pero nosotros no teníamos, y si no íbamos a misa, nosotros no íbamos a misa los domingos, tomamos la comunión, pero después no era una obligación ir a misa el domingo, no estaban sobre esa cuestión. Y la verdad que en mi caso particular, tanto la adhesión al peronismo como mi adhesión al catolicismo, que es una conversión de adultos, y que tiene bastante que ver con la llegada de Rafael de Monseñor Casareto, que fue de alguna manera, de Monseñor Casareto y de Rafael, que es mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, de Arcilia, mi hermana mayor, que fue quien me fue también llevando a algunas reuniones, y hoy debo decir que tanto, vamos a poner el orden que corresponde, tanto las convicciones religiosas, que son la base, como las convicciones temporales o políticas, son convicciones, decisiones adultas, no es que yo repito una historia familiar, no sé si está bien o mal, esto es lo que me pasó a mí, esto es lo que pasó a mí. Y empecé a militar en el peronismo, yo iba a la escuela secundaria, en el año 71, de hecho fui a recibir a Perón Ezeiza, fuimos con Rafael, con mi cuñado, fue también mi hermana, fueron amigos. Mi otra hermana Beatriz no estaba tan metida en eso. Y fuimos a Ezeiza, a recibir a Perón, y yo nunca más abandoné al peronismo. Y siempre he sido peronista. Soy más crítico respecto a algunas épocas. Yo he sido incluso funcionario del gobierno de la provincia de Santa Fe y también hoy hago algunas lecturas respecto de situaciones
sobre todo sobre la perspectiva ideológica de algunas etapas del propio menemismo, la década del 90. Pero yo siempre he sido peronista, no por empecinado. Trato de honrar mi compromiso político reflexionando acerca de él y de por qué sigo adhiriendo. Me sigue pareciendo que dentro del gran abanico de alternativas y de cosas, el peronismo es básicamente una experiencia histórica que pegó fuertemente y sigue siendo afectivamente muy fuerte porque produjo el primer cambio serio en la Argentina. Ya el radicalismo algo había generado en términos de cambios sociales. Y en ese cambio tan fuerte del peronismo, no puedo menos que rendir un homenaje a Evita, que para mí es el corazón del peronismo. Evita le pone algo que para mí siempre es muy importante en todas las cosas, lo emotivo, lo afectivo. A mí una racionalidad impecable no me produce nada. La sensibilidad. Cuando hay algo pensado y previsto en materia política, pero comunicado y concretado con afectividad, con corazón, con vida comprometida, a mí me da. Y ese fue mi gran descubrimiento. Yo tengo una gran admiración por el personaje de Evita, no así un fanatismo, No, pero un respeto muy grande, y además creo que después de Evita, las mujeres en la historia argentina, y hasta me decía en el mundo, empezaron a cumplir un rol distinto. Con Evita empezaron a ganar espacios. Entran las mujeres con un rol mucho más activo, más de mayor decisión, de mayor protagonismo, de mayor firmeza. Yo siempre, cuando hablo de esto, digo que la mujer ha logrado espacios que se los ha ganado, no porque el hombre se los cedió, ¿no? No. Sin ninguna duda se los ganó. No. ¿Cuánta relación tiene? Hablamos de San Martín. ¿Por qué San Martín? ¿Por qué me gusta San Martín? Sí, ¿por qué San Martín y no Belgrano o Sarmiento? Porque digo, usted es un hombre que se apasiona por la educación y uno puede referenciarlo si quiere con Sarmiento, puede decir, bueno, Sarmiento, ¿no? Pero creo que usted debe tener definido por alguna cuestión eso. Sí, a mí en general, yo he descubierto que la historia es, y de viejo descubrí esto, que si uno quiere realmente comprender lo que sucede, tiene que necesariamente reflexionar sobre lo que sucedió. Porque, como dice la Escritura, de aquellas tormentas, estos barros. La realidad no se genera, sino es como producto de un proceso histórico que le ha dado origen. Y en ese rastrear, uno encuentra personajes que uno entiende, le resultan más simpáticos, si cabe la palabra, porque los ve más unidos en su pensamiento a la realidad a la que uno aspira. Y me parece que en eso San Martín, a quien siempre se le ha privado de la condición política, San Martín fue presentado por la historia clásica como un gran militar. Eso es empobrecer la imagen de San Martín. De hecho, San Martín fue un gran estratega. Nadie hace lo que hizo San Martín en los Andes, sino tiene un conocimiento de la estrategia militar y con esa carencia de recursos y con todo lo que le hizo en contra el gobierno de Buenos Aires para que fracasara. Entonces, en San Martín a mí lo que me impacta es la síntesis entre el político y el militar y el pensamiento estratégico. Hoy hablamos de la UNASUR, de la Unidad Latinoamericana. San Martín, O'Higgins, Bolívar ya habían visto que si no nos manteníamos unidos, como realmente pasó y nos fragmentamos, fuimos víctimas de la voracidad del imperialismo británico, al que le interesaba convertir a esta joven América recientemente independizada en mercado de la industria británica, por entonces en pleno desarrollo. Entonces, San Martín me simpatiza por eso, lo admiro por eso, y porque todo eso, y dentro de una mirada humana y para nada de bronce, pues entiendo que San Martín se descomponía, iba al baño, gritaba. Era un ser humano. Con digo esto de manera bien sencilla para decir, sin caer en ese idealismo absurdo que creo que tampoco hay que transmitir en una clase de historia. Hay una muy buena síntesis que está expresada también en su vida personal, en la honradez de San Martín, y por qué no en la precariedad y en la austeridad con la que San Martín parte, ¿no? Porque San Martín no murió en Puerto Madero ni en un piso enorme, no es así. Entonces,
también quiere decir que él no se sirvió, como debía ocurrir realmente, no se sirvió de lo público para una cuestión privada. Hubo una verdadera donación de su tiempo a una causa que él entendió justa. Con respecto a Sarmiento, sí debo decir que lo he revalorizado muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Porque Sarmiento, lo peor que uno puede hacer, sí, una de las cosas más equivocadas que se hace cuando uno enseña historia, estudia historia, es analizar con categorías actuales las cosas pasadas. Es un error. Las cosas se analizan con la categoría de su tiempo. Claro, evidentemente. Porque si no es un anacronismo histórico Sí, eso. En ese momento yo pienso, él quería armar un sistema educativo, un país de 1.400.000 habitantes, porque él hizo un censo en 1869, la Argentina es un desierto. Aparece entonces en su cabeza la idea de Alberti, entonces gobernar es poblar, empieza la inmigración a fomentarse, entre otras cosas aparece nuestra querida ciudad, y había que armar un sistema educativo para castellanizar esa población que venía de otros países y para darle cierta homogeneidad cultural. ¿Qué hizo Sarmiento? Fue un país, establece contacto con este matrimonio bostoniano, va a Boston y trae las famosas maestras bostonianas que organizaron un sistema educativo con una gran inteligencia. Porque pensemos que San Martín no pensó solamente en crear escuelas, pensó en lo más importante, en el sistema de la formación de los maestros. ¿San Martín o Sarmiento? Sarmiento, perdón. ¿Dije San Martín? Sí, sí. Perdón. Sarmiento. El amor a San Martín. El amor de Sarmiento viene y no solamente se ocupa de la escuela, de armar escuelas, Sarmiento, sino también de generar un sistema de formación que son las escuelas normales. Al punto que organiza todo un sistema y las escuelas normales estaban en muchos lugares. Bueno, es muy conocida la emblemática Escuela Normal de Paraná, la de La Plata, y estas maestras bostonianas, las últimas murieron en la década del 30. Sara de Eccleston, que es, entre otras cosas, una gran precursora del nivel inicial, el jardín de infantes. O sea, a Sarmiento yo lo empezaba a mirar con otras categorías, con menos beligerancia cuando era joven. Una mirada un poco más ecuménica, porque a veces en el fragor uno, bueno, he ido equilibrando esas cosas. Mantengo mi admiración por San Martín, por personajes como el Brigadier López, por los que armaron fuertes estados locales con gran respeto por la autonomía. Me sigue pareciendo, hay figuras que realmente me resultan mucho más impactantes que otras. Naturalmente, llegando al siglo XX, hablamos antes de Perón y de Evita como personajes, pero también he ido revalorizando y hago un esfuerzo todos los días por mirar más desapasionadamente eso, más liberado de prejuicios. Está buenísimo. Y eso también le digo a mis alumnos, miren, uno de los peores venenos que podemos comunicar son los prejuicios. Porque uno a la gente tiene que dejarla, uno tiene que evaluar por la experiencia que uno tiene con la gente. Eso de decir, fulanita de tal es tal cosa, y vos por qué sabés, ¿no viste cómo está vestida? ¿Y a vos quién te dijo que estar vestida de ese modo ya supone que haga tal o cual cosa? Y nosotros en ese sentido tenemos un gran combate a veces en la educación, que es liberarnos los adultos a veces de prejuicios y ser más libres en nuestras afirmaciones. En todo este desarrollo creo que es oportuno ingresar en el lugar que yo le decía antes, esto de los 30 años de democracia. Y voy a hacer algo que no debería hacerlo, pero lo quiero mencionar porque estoy seguro que él se equivocó y lo dijo en un momento de bronca, porque lo conozco y porque lo aprecio. Gerardo Zenoni hace pocos días en la radio dijo que extrañaba la democracia, la dictadura. A mí me sorprendió y creo que realmente se equivocó. Y por eso quiero reivindicarlo, porque creo que se equivocó y no fue lo que quiso decir. Pero yo siempre analizo estos últimos 30 años de democracia con una enormidad de errores, pero con una cantidad de cosas que han pasado importantes, ¿no? Que han sido y que lo han hecho desde todos los espacios políticos. Esto no se lo puede cargar al hombro a nadie, digo, desde todos los espacios políticos se han generado una cantidad enorme de cosas que nos permiten y le van a permitir a los jóvenes más libertad, más pensamiento abierto,
Por eso yo me niego a decir esto de la grieta, porque creo que no es la grieta. Creo que es muy sano esto de pelearnos y no pelearnos, discutir. Si quiere pensamiento donde no se discuten personas, sino pensamientos, que es muy sano y que me parece que los jóvenes en ese aspecto lo están poniendo de manifiesto, lo están haciendo, ¿no? Sí, la verdad que es admirable y es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y defender lo que estamos viendo el periodo de democracia más largo de nuestra historia, de 1980. Sin ninguna duda. Hay un documento que yo aprecio mucho que se llama Hace un bicentenario en justicia y solidaridad, que lo produjo el episcopado argentino con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo. Y ahí los obispos ponen de manifiesto lo que yo reitero siempre a los alumnos. En estos últimos años de democracia, los argentinos hemos cometido errores, hemos tenido mucho que aprender, pero hemos dado algunas muestras de aprendizaje serias. Fíjese que en la crisis de 2001-2002 resolvimos una crisis política sin ir a buscar un papá, un cuartel. Podemos discutir qué sectores son los que tenían la cacerola, el nivel que hacía la clase media estafada en sus ahorros cautivos en la entidad financiera, pero lo que sí es verdad es que los argentinos pudimos resolver una fuerte crisis institucional y económica sin apelar a eso de ojalá vengan y pongan orden, porque ya sabemos por experiencia los costos que se pagan cuando uno cree que las Fuerzas Armadas ponen orden. El orden no se pone así, porque en realidad es el orden de las tumbas. Uno consigue que la gente obedezca, pero ¿a qué costo? El peor de los costos es la vida humana. Si hay algo, no hay cosa más importante ni más sagrada que la vida humana. Por lo tanto, no hay modo de convencer a nadie de que los militares son necesarios si lo que ponemos en riesgo es la vida de un solo ser humano. No hay forma. Yo, mire, creo que seguramente desde otro lado dirán rápidamente, porque ha ocurrido, bueno, hoy también se nos van vida por la inseguridad, pero creo que desde la política tiene solución esto. Sí. Creo que desde la política, dentro de la democracia, tiene solución. Y de hecho, en cada espacio se trabaja para eso. Sí. Yo no creo en que ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno local tengan intención de que esto se empeore. De hecho, a lo mejor no encuentran el espacio, no podrán buscar la forma, pero que la política está intentando esto sin ninguna duda. Yo me resisto a pensar que no sea de otra manera. Mire, Miguel, te digo, mire. No, está bien, está bien. Como esté cómodo. Mira, esta mañana justamente hablábamos con el intendente acerca del tema de seguridad por una cuestión particular. Y el esfuerzo que hace el gobierno local por el tema de la seguridad, no siendo un tema de su competencia, porque hay que decirlo, acá hay un tema que es de jurisdicción de la provincia de Santa Fe y del gobierno de Santa Fe. Sí. Y no es cargarle las tintas, es una realidad. Estoy describiendo una legal realidad. Y objetivamente lo que debe ocurrir por la cuestión de imperio de la ley. Sin ninguna duda. Sin embargo, el intendente, aquí se ha formado un consejo de seguridad, donde están todas las instituciones, donde nos escuchamos, donde cada uno puede traer la problemática y se van buscando las salidas y las posibles alternativas de acuerdo con esas posibilidades, porque sí es cierto que recibimos quejas por los hurtos y porque a uno lo golpean, y esto realmente es muy doloroso. Y te quiero decir lo mismo que te decía con el tema educativo. El intendente no se pone a pensar, sabe que no es lo suyo, como la escuela, pero igual pone gestión, llama a quien hay que llamar, se reúne, tracciona, está detrás del tema, hace los reclamos que tiene que hacer y también nos ocupamos en lo que podemos de que el espacio público sea un espacio medianamente controlado, un espacio en el que tengamos la mayor posibilidad de ver, aunque parezca no es una metáfora, de ver, de iluminar mejor, porque todas esas cosas tienen un efecto hasta, si se quiere, disuasivo. Si uno tiene un espacio público oscuro, lleno de obstáculos, es más fácil, uno crea condiciones, es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero digo... No, pero es una obviedad, pero me parece que nosotros, desde todos los lugares, debemos bajar este mensaje y no... de no escondernos. No, claro. Tenemos que ocupar los espacios. Sí. Los espacios son de la gente que quiere vivir bien, que trabaja, que quiere que esta ciudad crezca. Y me parece que
son muy pocos aquellos que piensan lo contrario. A ver, por decirlo de un modo callejero, ¿cuántos delincuentes puede tener Rafaela hoy con 120.000 casi habitantes? ¿50? ¿Puede tener 50? No podría ser una estimación, pero digo... Digamos 50. Casi diría como una exageración. Que me parece que ahí está fallando una cuestión de la justicia, que no es que no quiera hacerlo, pero que debe haber algo para acomodar ahí, porque seguramente serán menos, serán 20 que están siempre dando vueltas. Entran y salen, es esto. Sí, claro. Que es lo que la gente dice, es que cuando uno se encuentra con el vecino, lo vemos nosotros. Entonces, yo creo que lo que nosotros como mensaje debemos, desde todos los lugares, desde los medios de comunicación, desde todos los espacios, es esto, como dice usted. Iluminemos, limpiemos, tengamos más presencia, Sí. no nos vayamos de los lugares que nos pertenecen. Correcto. ¿No? Porque si no, le estamos cediendo espacios a estos pocos que están trayendo alguna complicación, que de hecho hay gente que la tiene. De hecho, la instalación de las cámaras, el Centro Municipal de Monitoreo, en los lugares que se han podido colocar, el efecto disuasivo que tiene la GUR, porque tenemos una guardia urbana. Que fue resistida y hoy, sin ninguna duda, la gente Nadie era la- el primero que llama. Nadie discute porque además es la que llega primero. Sin ninguna duda. Y a veces, repito, ese efecto disuasivo, alguien que está pasando en un mal momento, ve a alguien, un agente público que viene, que se acerca, que lo socorre. Son acciones que el gobierno municipal asume con la legitimidad que le corresponde, poniendo los recursos de todos los rafaelinos, y que es una política de seguridad. Pero hay que decir las cosas como son. El gobierno de la provincia de Santa Fe, yo tengo que decirlo con todas las letras, tiene una deuda enorme en ese punto. Yo aquí creo que no quiero plantear, o sí, el famoso debate entre garantistas o no, pero también hay que decir que acá hay un firmamento, un fondo. En la medida, y esto va para toda la Argentina, que nosotros todavía tengamos hermanos y hermanas argentinas en situaciones de extrema pobreza, hay algunas situaciones que nos van a seguir persiguiendo. Yo no digo que la pobreza es la causa única de la delincuencia. Yo conozco gente materialmente muy pobre que está en extrema necesidad y nos roba, no estoy diciendo eso. Pero digo que esos bolsones de pobreza, en los que hay situaciones familiares, chicos que no están escolarizados, que están en la calle, que los cría el que puede, por favor, no entender que eso es causa de un clima social turbio es ser necio. Me permito decir que la mejor política que podemos tener es una buena política de familia. ¿Qué quiere? A ver, ¿qué queremos las personas? Las personas queremos ser queridas. Sin ninguna duda. Hasta el tipo más reo, en el fondo, está llamado al cariño y al amor de otro. No hemos sido llamados al desamor. Hemos sido llamados, somos el producto de un llamado del creador al amor. Entonces, hay gente que no ha recibido la mirada atenta de nadie, no es objeto del interés de nadie. Entonces, todas esas situaciones requieren, no hablo de Rafaela, porque estoy hablando de la Argentina y del mundo, necesitan que empecemos a pensar con otros criterios lo que es la vida política, lo que es el bien común, el modo en que nos ocupamos de las cuestiones comunes. Gracias a Dios hay mucha gente, y a veces no tiene tanta prensa, que está trabajando mucho por eso, y nosotros no lo sabemos. Hay millones de personas que silenciosamente trabajan por remediar situaciones de inequidad, de falta de escolaridad, de falta de salud, y que están complementando al Estado en lo que el Estado a veces no alcanza, ¿no? Hacen realidad aquello que decía Juan Pablo II, mejor Estado y más sociedad. No pone un antínomo, dice mejor Estado, pero también más sociedad civil. El Estado tiene yo no sé si decir la palabra, una principalidad o un protagonismo ineludible como gestor del bien común, pero el resto estamos igualmente comprometidos, sobre todo aquellos a los que se nos dio más. Entonces, hay un punto en que también hay una conversión que hay que hacer en la Argentina, ¿no? Me parece que estamos muy vueltos, somos producto de una cultura un poco individualista, estamos muy vueltos sobre nuestra propia cosa, y hay que educativamente trabajar por abrirnos un poco más a reconocer que hay un otro que también es centro de mi interés, debe ser centro de mi interés. Y Guillermo, estoy apenas a 5 minutos del final. Ha sido muy interesante charlar con usted, realmente
Ha sido un placer, porque además el programa ha tenido algunas cuestiones muy, muy importantes. Nosotros en el programa tenemos una pregunta que la hacemos siempre, y que es esta posibilidad de tomar un café con alguien. ¿Con quién sería? Y también decimos esto de utilizar la imaginación, porque podría ser con alguien que ya no viva, y tomarse un café y charlar. ¿Con quién le gustaría? Tomar un café. Otra vez. Uy, ¿qué me pusiste? Me gustaría tomar un café con mi papá, sí. Me lo debo, ¿no? Mi papá diría que en algún sentido se convirtió en un poco en un desconocido, porque fue tan poco el tiempo que lo tuve que no. Sí, con mi papá me gustaría mucho. Y también me gustaría, yo tengo muchas personas a las que quiero mucho. Familia. Me gustaría reencontrarme con un gran cariño que es mi ahijada. Coti. Exactamente. Usted sé que está conmigo, ¿eh? Sí, sí. Es una presencia muy fuerte en mi vida. Y es de una... Le agradezco a Dios cada día haberla tenido. Con sus cualidades. Yo no lamento que no haya sido perfecta. Dios me la regaló así, Dios y sus padres me la confiaron. Me gustaría volver a encontrarla. Está bueno. Es importante saber que la perfección no existe, ¿no? Y que uno lo primero que debe querer del otro es el defecto, para encontrar después las virtudes. Sí. Esto es muy importante. Se ve que conocías bien la historia porque diste con el... Y yo voy a decir María José, que era su nombre, pero en el corazón y en la vida diaria era Coti. Así que para mí es un amor muy grande. La verdad es que no lo tenía presente, no lo iba a tocar dentro del programa, pero aparece a partir de esta cosa que usted me dice, que me parece que está bueno. Y además, volvemos a lo que decía yo en el principio, cuando hablábamos de esto que nos pasa cuando nos encontramos. De tomar un café, y es tan sano volver hacia atrás, volver a ese lugar, a esos afectos, a esos momentos, porque nos fortalecen. Sí. Nos fortalecen. Y sabe que yo creo que cuando nosotros volvemos hacia atrás, nos permite ver que hacia adelante hay una cantidad enorme de cosas buenas. Sí. ¿No? Así que está bueno esto. Y la emoción debería ser de cada día. Le agradezco que esto no enturbie. No, veníamos a hacer una entrevista y yo me sentí un poco... Pero Guillermo, a ver, uno no puede... es parte de la vida, el reírse, el llorar, el sufrir. Sí, gracias a Dios. Es parte de la vida, pero evidentemente es así. Sí. Esto es lo que hablábamos antes de San Martín, ¿no? Uno puede poner en el bronce a alguien. Claro. Y esto nos permite, mire, yo le tengo que ser honesto, cada uno de los que ha llegado aquí al programa desde 15 años. Nos ha pasado esto que en algún punto nos emocionamos porque sentimos que la vida es eso, la vida es... la felicidad no es permanente, son momentos, son tiempos. Y bueno, y eso hay que equilibrarlo. Sí. ¿No? Y esto es muy sano, es sanador absolutamente. Le agradezco mucho. Le agradezco a usted que haya venido a compartir este rato, ha sido muy lindo. Seguramente lo Pero no haremos. haberlos aburrido. Al contrario, fue un placer. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre admiro a la gente que tiene la capacidad de desarrollar cosas y la utilización del vocabulario. Me agrada escucharlo. No lo puedo hacer yo porque la verdad es que no he tenido ni un sexto grado. Mi sexto grado fue casi a los golpes. Pero hoy mi pareja me dice, estás a tiempo todavía. Y sí, tiene claro. razón, y tiene razón. Pero me encanta, me gusta mucho escuchar gente que pueda desarrollarlo y gente que además se haya preocupado por la historia. Eso es muy, muy importante. De cada uno. Y está bueno también la historia nuestra, ¿no?